Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo, de verdad con todo el corazón. Esta transmisión, como todas, con muchísimo cariño, la hicimos. Y lo más importante es lo que tú opines de ella. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque vivimos, se supone, en la era de la información y en este momento tenemos un acúmulo, un bombardeo impresionante de información que a veces se contradice. Y precisamente tenemos una herramienta para poder esclarecer esto. Y esta herramienta se llama primado negativo. Es un concepto que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con la reingeniería social y que tiene que ver sobre todo con técnicas que parecerían del mundo del inconsciente, sobre todo que se utilizan para desinformar o para hacer que la información que es verdadera caiga en dos bandos principalmente para negarse. El primero es que el ser humano, por naturaleza, por supervivencia, intenta siempre tratar de trascender lo que es negativo, tratar de trascender lo que le puede hacer daño y que vaya en contra de la supervivencia. Entonces, en este primado negativo, una de las formas que se utiliza cuando se da la información verdadera es ponerle dramatismo, es ponerle miedo, porque entonces de esa manera se va al inconsciente y cuando te presenten posterior una información verdadera, esa misma información va a estar distorsionada desde tu inconsciente. Ahorita vamos a ver ejemplos con mis compañeros y todo al respecto. La otra forma es a través de la comedia, el ridiculizar las cosas, el sarcasmo, porque entonces le quitamos la importancia y el honor a las cosas. Entonces el primado negativo es poner la verdad, la información verdadera, combinada con drama o con comedia, para que posteriormente, cuando tiempo después se te presente esa información, tú la descalifiques, pero sobre todo la rechaces. Entonces, simplemente para empezar, quisiera decirles que eso está basado en que tenemos dos tipos de memoria. Por eso funciona esto. La memoria explícita, que es, por ejemplo, cuando recordamos un cumpleaños, una celebración especial, sabíamos dónde estábamos, nuestros sentidos captaron, por ejemplo, ahorita que estamos en la transmisión de códigos, etc. Esa es memoria explícita, se explica por sí misma. Y la memoria implícita es una que va a nivel emocional, no racional, a nivel emocional y al inconsciente. Es justamente donde el primado negativo se va. Por eso muchas veces en temas que son ridiculizados es porque con anterioridad se ha presentado de esta forma. Pues empezamos, compañeros, con el tema del primado negativo con muchísimo gusto. ¿Voy yo? Sí. Ah, bueno. Pues sí, hola a todos, mi nombre es Iván Donaldson y esto que comenta Master Naje me parece muy interesante. Me imagino por esto que está comentando, que tiene que ver con esto en la psicología, que es el primado, ¿no? Entonces hay tipos de primados, hay primados positivos y hay primados negativos. Entonces el primado, me imagino que tiene que ver con estas primeras impresiones cuando recibes cierta información. Y por lo que entiendo, el primado negativo es utilizar esas impresiones, es decir, cuando por primera vez estás recibiendo una información, pero te están metiendo como algo negativo, como algo, como si fuera algo malo lo que estás escuchando, lo que estás viendo, para que cuando llegue esa información de otra manera o por otra parte, pues ya no puedas verla tal cual es, sino que venga embarrada con esa información que te dieron al principio. Por lo que estoy entendiendo, es una manera de manipular, pues muy fácil, que ha sido usada pues a lo largo de la historia durante mucho tiempo, ¿no? Correctísimo. Y me parece muy interesante, así que pues sí, muchas gracias, Master. Muy bien, sí. Bien, sí está bien interesante el tema y por supuesto tiene que ver con las narrativas, ¿no? Correcto. Tiene que ver con cuál es la versión que ciertos sectores y cierta gente quiere que tenga el común denominador de la gente en sus cabezas. Recordemos que ahí está también lo que se permite, las versiones que se permiten de la realidad y las que no. Entonces hay formas a través del uso de la imagen, del uso del texto. No solamente es en las cuestiones con los contenidos visuales, que es muy fuerte, sino que también puede venir en libros, en prensa, escrita, de muchas formas. Esto de querer controlar de alguna manera la opinión de la gente, de la mayoría de la gente, la tendencia.
y sobre todo cuáles son las partes en las que no debemos de estar enfocándonos porque supuestamente son mentiras o porque son ficción o porque no está permitido tal cual, así como por ciertos sectores que estemos pensando de una u otra forma. Voy yo. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y sí, está muy interesante el tema. De hecho, yo creo que el primado negativo pues ha estado, como decía Master Iván, a lo largo de toda nuestra historia. Y actualmente se utiliza muchísimo. Es una forma que se utiliza, sobre todo me llamaba la atención lo que decía Master Naje de esta primado que trabaja con las emociones. Y si vemos ahorita las redes sociales, exacto, si vemos la televisión, muchísima información está dirigida hacia eso, a generar una reacción emocional, que normalmente tiene que ver con una reacción emocional negativa, porque eso funciona para tener cierto control sobre las masas. Entonces difícilmente en la televisión o en las redes sociales vas a encontrar una información positiva. Siempre vas a encontrar información, ejemplo ahorita, pues acerca de alguna guerra, alguna pandemia, algún problema social, ¿no? Pero difícilmente vas a encontrar algo positivo. Eso no vende y eso no lo ven necesario, porque están trabajando con el primado negativo de los seres humanos y eso es lo que les interesa trabajar, ¿no? Completamente de acuerdo con los tres. Y por ejemplo, para empezar a poner ejemplos, para que se ponga como más explícito y gráfico esto, algo que tú nos has compartido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando estuvimos platicando sobre el Dr. Greer y que está en el Senado de los Estados Unidos y que se está hablando de naves extraterrestres, que está hablando de cuerpos extraterrestres y todo esto, es como si a la gente no le importara. Y una de las razones que se explica por qué a la gente no le importa, porque parece ser que a nivel inconsciente lo cree como algo de ficción. Ejemplo, las películas que pueden tener en este tema primado negativo, por ejemplo, podrían ser Men in Black, podría ser la invasión del 4 de julio, etcétera, porque en esas nos presentan tan caricaturescamente a los extraterrestres que los toma uno a guasa, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo de chico que había esta canción que decía los marcianos llegaron ya, bailando, ¿no? Entonces de alguna manera ya no es tan, digamos, no es un tema que nos sorprenda, porque en el primado negativo, porque hay un primado negativo e inconscientemente ya nos da un poco igual. Ejemplo, tenemos el programa de Alf. Entonces es un extraterrestre, simpático y pues que nos divierte, pero ya no es el ser que puede estar viniendo de otro mundo. Podemos tener, por ejemplo, E.T., exactamente. Entonces E.T. sería una manifestación, por ejemplo, de que es gracioso, es lindo, pero puede caer un poco en esto caricaturesco y entonces la gente ya no lo toma en cuenta cuando pasa. Entonces esa sería una forma de hacer un primado negativo de una manera de burla y de chusca. Por ejemplo, también hay un programa, no se acuerden, como de dinosaurios, donde era una familia con dinosaurios le pusieron dinosaurios. En español. Y por ejemplo, ahí se mandaba información importante porque la abuela era como la reina Isabel II, reptiliana con la corona y con todo, y que de alguna manera de repente hacían comentarios sobre rituales y sobre cosas, pero como estaban bromeando no pasa nada, ¿sí? Entonces bueno, yo quería presentar como así brevemente para que ustedes también lo compartan ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la película de Matrix hay muchas verdades, hay mucha información verdadera. Nos hablan de que estamos en una Matrix, nos hablan de que podemos salir de ella, como tú nos enseñas, hacia adentro más bien es la Matrix, etcétera, etcétera, para superarla. Entonces, ¿pero cómo pasa en la Matrix? O sea, en la película siempre nos lo ponen con un drama muy fuerte, que sería como el primado negativo en forma de drama. Entonces lo rechazamos porque nos da miedo. Yo pusiera esos ejemplos. Sí. Es que se me ocurren muchos ejemplos muy prácticos. Uno es, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era un chavillo, me acuerdo que escuchar música pesada, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que escuché Transmetal, esta banda de heavy mexicano, saludos, o cualquier grupo que era así muy pesado. Yo me acuerdo que tenía yo como unos 13 años, ya 14,
y recuerdo que pensaba que me iba a ir mal porque era música del diablo, ¿no? También me acuerdo la primera vez que un amigo, igual como a esa edad, me dijo, oye, te voy a enseñar el disco de un tipo que se llama Marilyn Manson. Sí. Y, híjole, me acuerdo que ese día sentí que ya le había vendido mi alma al diablo, me fue horrible, me regañaron horrible de otras cosas. Fue un día donde me fue fatal y lo atribuí a haber escuchado ese disco, ¿no? Entonces, creo que en la música, en el rock, ¿no? Ahora sí que en esas cosas clásicas, pues siempre va a estar este primado. Creo que es una manera muy fácil de entenderlo, ¿no? Es esta idea de que cualquier sustancia que no sean las oficiales, las admitidas, ya eres un loco, un perdido, estás ya totalmente fuera del sistema. Si escuchas o ves algo que suene así como macabrón, entonces ya eres, ya vendiste tu alma al diablo. También, por ejemplo, si hablas de cosas como espirituales, ahora eres un volado, eres New Age, eres un New Ageero, ¿no? Sí. Te dedicas a esas cosas. Pero también existen muchos primados. También algo que veo mucho en mi canal, por ejemplo, es que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, pues siempre digo, soy simplemente un ser humano, un buen amigo que comparte las herramientas que me sirven, pero siento que también ahí hay un primado que hace que la gente diga maestro, ¿no? Y maestro Iván, y maestro, y dices, oye, pero... Y siento que es un primado, ¿no? Es esta idea de que si alguien me enseña o alguien me comparte cosas que son muy como de la New Age o como muy así, es porque es un maestro, un guía espiritual, ¿no? Entonces también siento que es un primado. Correcto. Y así creo que existen un montonal que nos frenan y nos limitan en nuestra vida. Interesante hacer este ejercicio de preguntarte qué cosas das por sentadas o qué cosas crees que son que ni siquiera has experimentado por ti mismo, ¿no? Y las ves como algo negativo, ¿no? Sí, a mí me acordó también el ejemplo sobre esta película que salió en algún momento de Poltergeist. Sí. Que también era una forma como de sensacionalizar o ridiculizar un poco los fenómenos paranormales, ¿no? Ahí que hay muchos fenómenos que no necesariamente tienen que ver con espíritus, pero que son producto de cuestiones de la física, fenómenos físicos, del electromagnetismo o como tal también pues de entidades, ¿no? De presencias y así, y se me figura mucho que ese primado tenía que ver con de alguna manera representar aquello como algo muy fantasioso, como algo imposible, incluso como algo que se puede llegar a manipular de alguna manera, con ciertas cosas ahí representadas por la señora que acababa solucionando todo ese conflicto que pasa en la película. Y que al final de cuentas te quedaras tú con la idea de que es ficción, de que es fantástico, de que no existe y ya, ¿no? Como que es lo que se me ocurre ese tipo de ejemplo. Sí, regresando al ejemplo del rock. Yo por decir, difícilmente escuchaba música rock, pesado sobre todo, porque sí, yo tenía mucho ese concepto como, pues, ¿qué puede tener la música, no? O sea, y sobre todo... A veces las voces así tan culturales como que eran, no trae nada. Pero ya ahí Master Iván nos ha compartido varias veces mucha música y te das cuenta que nos ha llevado al mal. Nos ha llevado al mal. Correcto. Con el diablo. Pero curiosamente, ya cuando las empiezas a analizar, tienen unas letras profundas que sinceramente yo no he escuchado en otra música. Guardan una profundidad incluso espiritual, que quien se dé la oportunidad de escucharlas y traducir las letras se va a dar cuenta que curiosamente en esa música se guardó muchísimo más misticismo que en otros sectores musicales, en otros contenidos. Sí, obviamente si te metes al pop difícilmente vas a encontrar por ahí una canción que guarde tanto contenido. Y creo que eso es parte del primado negativo que nos hemos estado creyendo. Ahora, también regresando al tema de OVNI, que platicaba Master Naje, pues a mí no dejen de ver ahí a un personaje que se llama Richard Doty. Y Richard Doty aceptó que él era un agente de la CIA, un desinformante, que era contratado para convertir el tema OVNI en algo totalmente ridículo. De hecho, él tomaba un tema que se estaba empezando a investigar de forma seria y contrataban a escritores para hacer mofa de estos, o sea, hacer otros libros que fueran totalmente ridículos. Sí. Y mandar muchísima información a las redes para que la gente dijera que pues esto es una burla, porque no me suena que algo tan específico, de un tema tan específico, tenga tantas formas de escribirlo. Bueno, lo escribieron de tantas formas tan diferentes y en algunas es demasiado ridículo. Entonces, por lo tanto, automáticamente uno piensa, pues es que es una ridiculez lo que están diciendo.
pero no te das cuenta que es algo que el mismo sistema está creando, y es un buen ejemplo del primado negativo. Entonces, perdón que intervenga en este momento, pero se me ocurre que también tiene que ver con el postulado de las teorías de conspiración, ¿no? Es correcto. O sea, que de ahí surge que todo aquello que empieza a develar las realidades o la verdad detrás de ciertas circunstancias, si no es admitido por los sectores que ya conocemos, entonces es una teoría conspirativa, ¿no? Correctísimo. Bueno, haz de cuenta que estamos en la misma, Richard, porque precisamente en cuanto a los ovnis, tenemos esta parte que los han mofado, ¿no? Como muy divertidos, muy chuscos, y la parte del miedo, ¿no? Por ejemplo, tipo la película de Alien, el octavo pasajero, o la serie de B, Sí. Una cantidad enorme. Y precisamente uno de esos lugares es en las teorías de la conspiración, el Área 51. El Área 51 ha llegado a un punto en donde está muy marcado en las conspiraciones. Bueno, se ha ridiculizado y al mismo tiempo se ha fanatizado. Y probablemente el Área 51 como tal ya esté en otro lado, ¿no? Entonces, esta es la manera de desinformar. Entonces, en este primado negativo, uno es a través de lo chusco, otro es a través de que te dé susto y entonces lo quieras rechazar, y la otra es normalizar, que es como la tercera variante, es normalizar un comportamiento que queremos normalizar, o sea, queremos normalizar un comportamiento a nivel social. Ejemplo, vamos a cambiar la forma en que nos expresamos, vamos a cambiar la forma en que es bueno y que es malo. También Richard lo decía en la narrativa. Entonces, aquí es muy, muy importante, junto con la música, porque la cultura es una de las formas exquisitas para conectar con el ser humano, pero también si es manipulada. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchas canciones del pop, por ejemplo, se le adjudican mucho en la conspiración, en las teorías de la conspiración, a Madonna, en donde parecería que hay rituales de un tipo no lindo, no bueno, de baja vibración, en donde queremos normalizar eso. O donde, por ejemplo, hay conductas de líderes de opinión o de personas que salen en el escenario que en otros tiempos hubieran sido como algo tremendo y ahora es muy normal, ¿no? Y no es que uno juzgue, pero simplemente es querer estandarizar las cosas porque de esa manera pueden provocar algo. Entonces, metiéndonos en esa parte que Richard abrió, que es en las teorías de la conspiración, pues yo realmente a veces le quito el de teorías, porque hay unas que son muy palpables. Puedo poner un ejemplo. Nosotros en algún momento de hace unos años se nos espantó muchísimo para que hiciéramos una cierta conducta y entonces se convirtió en villano, ¿no? Algo de la salud, ¿no? Se convirtió en villano para que nosotros de alguna manera obedeciéramos. Realmente casi parecería un experimento de reingeniería social. Entonces, aquí lo importante es que esta transmisión es para que empecemos a observar, que sería como ahorita lo que quisiera compartir, que empecemos a observar nuestra narrativa, que empecemos a realmente a poner atención cuando tenemos dos informaciones contradictorias, realmente hacer una pausa, investigar, también intuir y darte esa oportunidad. Lo primero es que si quieres discernir esto, trata de observar el primado negativo y vas a ver que te ahorra mucho este camino de dilucidar, ¿no? Si te quieren meter miedo o si se quieren burlar de algo, lo más probable es que esa información tenga verdad importante. Sí, coincido. Me sumo que hay lugares, como diría Masternaje. Multiply. De esto que comentaste, 3 cosas me llaman la atención o quisiera ahondar un poco. Y es tener cuidado porque también mucho de esto de ideas conspirativas, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de los conciertos de Madonna o los conciertos de las superestrellas. He visto varios videos donde ponen, ¿no? El concierto Illuminati, ¿no? Y si eres una persona que sabe un poco de estos temas o le gustan estos temas ya de bastante tiempo, no tanto lo que te han dicho, sino que te vas a las fuentes, ¿no? Lees los libros como La Doctrina Secreta, otro libro de Eliphas Leví, Dogma y Ritual de Alta Magia. O sea, cuando en verdad sabes de los temas, es curioso porque
si estas personas conspirativas hablan de un primado negativo, no se dan cuenta que están cayendo en un primado negativo. Y esto es porque no necesariamente siempre que haya un ojo, ahí están los Illuminati, ¿no? A veces no tienen nada que ver y simplemente es una cuestión estética o visual. Marketing. Porque también, exacto, debido a ese primado negativo, precisamente, hace que cuando salgan ojos con un triángulo y este tipo de cosas, la gente le llama la atención. Y yo siento que ya vamos a llamar ese primado negativo, donde dices, son Illuminati, son seres oscuros. Algo que también, perdón que sea redundante ahí, pero también me ha pasado, ¿no? En algunos talleres o programas que hemos hecho Yanina y yo, mi esposa y yo, a veces en la propaganda hay una chica que nos ayuda porque le damos libertad a que ella pues ponga lo que ella siente para hacer el post, ¿no? Y a veces llega a poner un ojo, ¿no? O un caracolito con un ojo y es un clásico así de, lo sabía, eres Illuminati, Iván, ¿no? Entonces como, órale, ¿no? O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y siento que ahí podemos caer en esos primados. El segundo es esto que dices de normalizar conductas, pero también hay que tener cuidado porque hay también ciertas, vamos a llamar, idiosincrasias, formas de ser de las culturas, de las familias, de los seres humanos, que en una primera instancia a lo mejor nos parecen muy chocantes, pero no son primados negativos. Digamos que, bueno, son primados, no podemos decir si son negativos o positivos. Uh-huh. Son estas como informaciones culturales que ya traemos. El ejemplo clásico es en África, esta idea, o aquí los mayas, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, traer aretes es una cuestión de prestigio, uh-huh, pero para Occidente es como algo negativo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque a lo mejor si una persona tiene un paradigma, por ejemplo, muy católico, muy conservador, va a decir, mira, ya quiere normalizar que el de la tele salga con aretes, ¿no? Entonces uh-huh, es como, o sea, sí, pero hay que tener cuidado de eso. Y creo que ya, porque va muy apagado. Y para terminar, me imagino que este tema Masternaje tiene mucho que ver con la tierra plana también, ¿no? Y esto es que, bueno, una cosa es que te digan que la tierra es plana y tú te rías, y otra cosa es que te digan que la tierra es plana, pero que realmente tengas todo un bagaje de información, que realmente te hayas cuestionado, bueno, ¿será plana? Y que realmente te pongas a investigar y en base a tu investigación, uh-huh, y a lo que tú sabes, puedas decir, miren, la verdad es que yo siento que no es plana o siento que sí es plana, pero esta idea de que si dice que la tierra es plana es idiota, también puede ser un primado negativo, ¿no? Siento que va por ahí. Totalmente. Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver que aprendamos a verdaderamente saber observar los contenidos, ¿no? Porque en el ámbito del arte, pues una representación, como por ejemplo lo que decías de Madonna, ¿no? O el famoso espectáculo que hizo este chavo The Weeknd ahí en el Super Bowl, que también fue muy criticado, que porque ya no lo bajaban de Illuminati, no lo bajaban no lo vi más de otras cosas, así como que todo su contenido, pues había personajes vestidos de rojo, y todo era como con rojo y con máscaras y cosas por el estilo. Con la idea de verse como Illuminati, obviamente. Pero ¿no? Es una representación, representación arte teatral, es una representación artística, claro, que propone algo que se basa en el contenido de la letra. Por eso hay que también saber de qué está platicando o de qué está hablando una letra, cuál es el sentido con el que el artista está haciendo esa propuesta, para no caer en un juicio prematuro y equívoco de que, pues ya como se ve así, entonces este cuate hace rituales y ya está ahí haciendo cosas del adrenocromo y rollos así, cuando nada que ver, sino que simplemente son representaciones artísticas como las que se hacían desde antes en el teatro antiguo, ¿no? En el teatro griego pasaban todo tipo de cosas y todo tipo de escenas que se sabía y se asumía que eran simplemente una representación muy apegada a las cuestiones del subconsciente, a las cuestiones que ocurren en la trama de las historias humanas, ¿no? Entonces creo que una gran parte de lo que podemos hacer para no caer en eso es aprender a observar bien los contenidos. A ver, esto que estoy viendo aquí en esta película, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la propuesta que está detrás solamente de las imágenes? No dejarme solo llevar por lo que veo, sino observar cuál es el contenido, qué es lo que hay entre líneas, desde dónde se está proponiendo esta idea y cuál es el verdadero sentido con el cual está siendo emitida. Sí, iba a decir otra vez de hecho, pero ya traigo mucho... De hecho, sí es cierto, muy, muy correcto. Hay un detalle, ¿no? Lo que platicaban mis masters. Ejemplo, tú puedes creer que una información o puedes sesgar una información tanto como quieras y crearla como un primado negativo para generar miedo. Y es como aquella persona que va a Nepal y de repente ve serpientes en los templos. Sí.
Y todo el tiempo dice que pues entonces fueron los reptilianos lo que construyeron ahí y crea toda una historia a través o que son demonios, ¿no? Y que son demonios y todo esto. Y obviamente pues quien no conoce realmente todo lo que está alrededor de esos templos, pues se puede quedar con esa información y lo único que le va a generar es miedo y decir, si es cierto, los reptilianos tienen controlado el mundo, ahí Nepal nos lo está representando y otros lugares muy similares. Tailandia y todo está ahí, o Quetzalcóatl, ahí está un ejemplo, ¿no? Y si tú no te pones a investigar de forma más profunda, te vas a quedar con esa idea y te vas a quedar en esta primado que quieren insertar, que es el miedo, porque realmente no te va a dar otra cosa. También lo que decía Master Richard del concierto, si tú ves el concierto y te quedas con esa información, pues lo único que va a suceder es que vas a tener miedo y vas a creer que es cierto, ¿no? Que este cuate sí es una persona terrible. Además se va a comer hasta no sé, las historias que inventa, ¿no? Así mismo se va a comer. De ahí es de donde surgen los rumores y empieza toda la otra narrativa que sí es ficticia, ¿no? Claro. Y pues sí tienes que observar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, de lo que hablaban de la normalización, pues creo que sí también tiene mucho que ver con la información que nos quiere dar alguien para que nosotros creamos que es la verdad absoluta. Uh-huh. Y basado en ese tipo de primados se han creado pues religiones, sectas y todo eso que debemos tener cuidado. Nunca olvidar que lo más importante es lo que tú observes dentro de esa información y que siempre estés investigando, ¿no? Completamente de acuerdo con los tres. Inclusive se estaba diciendo antes, y tú lo decías, Shivan, Master, que, por ejemplo, a lo largo de la historia, si podemos ver las grandes ideologías que han ocurrido, por ejemplo, para ser estos, por ejemplo, dictaduras o excesos de poder, etcétera, tienen esta narrativa en donde le ponen el miedo, ¿no?, de que otra población es temible, u otra población es ridícula y podíamos borrarla de la faz, ¿no? Entonces ha ocurrido a lo largo de la historia y hay una contraposición muy interesante que creo que los tres la han mencionado súper puntual. De verdad, muchísimas gracias. Les voy a decir por qué, porque me acordaron de esto. A lo largo de la historia también ha habido gente que encripta información para despertar la conciencia. Y esas personas, voy a poner por ejemplo en la antigüedad, porque ahorita estamos muy con lo digital, lo visual, pero por ejemplo en tiempos de Goya, el pintor, ¿no?, él realmente representaba cosas que ocurrían en las cúpulas de poder y los ponía disfrazados. Y otra persona, por ejemplo, que a mí me encanta, es el Bosco. El Bosco tiene esta peculiaridad que hace unas cosas muy como de Dalí, ¿no? Bueno, cada quien tiene, yo creo que su realismo tiene su propio nombre ahí, pero por ejemplo se ha ido decodificando información que quiso dejar sobre el concepto que él tenía sobre otras especies que anticiparon a los humanos, ¿no? Entonces está en la cultura, está en la historia, está en la ciencia también y en el mundo esotérico. Por ejemplo, en la ciencia, cada vez que alguien quiere postular algo diferente, aunque venga con ciertas experimentación y bases, la primera tendencia por la parte de la ciencia oficial es a ridiculizarlo o a perseguirlo. Y otra forma también es en el mundo esotérico. Yo cuando era chico, para mí era normal, pero me daba cuenta que en el resto de las familias no. El mundo del tarot, de la evidencia, de lo esotérico. Bien, Richard decías hace ratito, Master Richard, sobre poltergeist, ¿no? En donde se ponía casi que fuera satánico tener telepatía. En este caso es otro fenómeno, ¿no? Pero telepatía o clarividencia o cualquier capacidad de nuestro potencial divino humano en desarrollo. Entonces, yo quisiera plantear ahorita que está, y lo han planteado los tres, está no solamente en eventos importantes, en estos sectores, a lo largo de la historia, sino en nuestro diario vivir. Creo que lo decías tú, Master Len, en cuanto a las noticias. En las noticias hay algo importante, siempre nos meten mucho miedo, y si puedes ver un efecto, la familia puede estar tranquila viendo una cosa terrible que está pasando, ¿no?, de una mala noticia, como dicen, no hay cosa buena, pero eso sí, están con una paciencia y pobre la gente de allá y quién sabe cuánto. Pero el hermano o la hermana le pide, oye, ¿me pasas la leche? ¿Cómo crees que la canción? Hay como un desfasamiento en donde ya no nos damos cuenta porque estamos como anestesiados. Y si no pasa un drama o si no es algo hiperchistoso que nos llame la atención, nos está quitando de nuestra adicción en la atención. Entonces, yo quería plantear que... o sea, ¿cómo se llama esta palabra cuando es? ¿Qué implicaciones
tiene el que nosotros no observemos o sí observemos de manera adecuada el primado negativo. Pues sí, coincido, Master Nage, en Bueno, todo lo muchos dicho. aplausos, aplausos. Ese no era. Yo sentía me faltaba algo. Ya sabes, Ese así como sí es, cafecito, ese sí pero es. sin miel. Sí. Cafecito sin miel, yo no le pongo Oye, miel, nunca pero me sí. puse esto, ¿verdad? No, le valió un Perdón, pepino, perdón. sus audífonos no le importaron. Pero bueno, esta se quedó, pues no escucho los aplausos. Sí. Qué raro. Por eso. Muy bien. Pues bueno, ahondando un poquito más antes de las implicaciones, quisiera también resaltar ese punto del primado negativo, que también puede ser primado positivo, pero son pues estas primeras impresiones que te meten en la cabeza, ¿no? Y otro también es, aunado a lo que platiqué al principio, también está esta idea de que si una persona habla de chakras y de yoga y se viste de blanco y se ve bien raro y trae un montón de cosas colgando, es un maestro, ¿no? Y si no dice groserías y si es impecable, entonces es un maestro de luz, ¿no? En cambio, si llega ahí un tipo ahí con vestido de negro y que le guste escuchar rock, ¿no? Pues está perdido, ¿no? Con su cigarrito. Con su cigarrito, se está perdido en la oscuridad, ¿no? Entonces, también esas son ideas del primado, yo lo veo así, y también entender que los primados negativos, al menos como lo estoy entendiendo, Master Nage, no necesariamente surgen de una idea negativa per se, o sea, no es como de voy a hacer esto para instalar un primado negativo en la humanidad, ¿no? Sino que también pueden surgir por moda, pueden surgir por prejuicios y de ahí se van como expandiendo, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor algún padrecito en alguna iglesia se le ocurrió decir no vayan a los conciertos de rock porque los conciertos de rock son cosas del diablo. Las señoras dijeron si lo dijo el padrecito entonces es cierto, ni he escuchado qué es el rock, ¿no? Ahí en los 50, 60, pero ha de ser cosa del diablo, y eso se lo pasó a su amiga Lupita y luego a su amiga Petra, y entonces se sigue haciendo este primado, pero realmente no es porque el sacerdote también haya dicho voy a bloquearles la información del rock, no, sino porque sí creyó eso, ¿no? Entonces a veces pueden surgir por ignorancia, pueden surgir por moda, etcétera, ¿no? También creo que eso es importante. Y sobre las implicaciones, Master Nage, pues creo que son bastante obvias en ese sentido, y es que nos limitan la capacidad de conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque en lugar de realmente estar abiertos a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a una manera de ver las cosas más fenomenológica, más objetiva en lo posible, pues estamos llenos de prejuicios y no nos permitimos realmente escuchar, ¿no? Algo que está muy grabado. Yo recuerdo, ya para cerrar mi parte, recuerdo en la escuela, en la secundaria, luego les contaré, pero sí era una cosa de terror, ¿no? O sea, por mi vestimenta y por mi forma de ser, yo siempre era como, de seguro es el que hace el escándalo, ¿no? Y es el niño más locochón, ¿no? Instigador, y cuando pues nada que ver, ¿no? Pero es el primado también es esto, está muy pegado con los prejuicios, ¿no? Siento que es prejuicios igual a primado negativo, ¿no? Yo así lo veo, y con eso cierro, compañeros, porque si no... Aplausos. Al Richard se le hace agua a la canoa. A ver, dale. Qué diferencia. Sí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención últimamente a mí en lo particular, de repente cuando estamos ahí ya en la noche descansando y viendo un ratito la tele, he visto una publicidad que han sacado, no vamos a decir ni la plataforma ni el nombre del programa, No, pero pues así que chiste. pero trata acerca, o sea, sobre todo el foco a donde quieren que te dirijas es a que observes una serie que habla sobre un asesino serial que secuestró y mató varios niños, ¿no? Entonces yo me quedé así preguntándome por qué, de entrada, por qué es permitido que se cree una serie sobre eso específicamente, y por qué habríamos nosotros de querer ver esa serie. ¿Por qué queremos de repente estar en un momento de descanso, en un momento de esparcimiento, y específicamente mover nuestra atención y colocarla en un contenido que habla sobre cosas como esta? Entonces sí me causó a mí en particular como un cuestionamiento sobre eso, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de estar, si ya de por sí sabemos que hay cosas que son bastante tristes y duras? ¿Por qué convertir eso en una serie, ¿no? ¿Por qué volverlo un programa para que lo vean millones de personas? ¿Y por qué estar teniendo esas imágenes o esas ideas en la cabeza? A lo mejor puede ser que para que hagamos algún tipo de reflexión, pero para eso no necesitamos que haya una serie con muchos episodios, sino simplemente reflexionar y decir, bueno, yo elijo no ser una persona así,
y no enfocarme en eso, en ese tipo de vibración. Entonces, bueno, yo lo dejo así al aire para que también reflexionemos todos respecto a los contenidos que vemos. Y con eso me despido. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Cara. Ahora le salió también lo regañón como a mí, ¿no? Sí, lo regañón. Lo regañón. No es cierto, Master. Sí, estoy de acuerdo con usted. Nada más no nos voy a regañar ahorita, por favor. Pero yo sí los voy a regañar. Sí, es momento. Llegó el momento de mi conclusión y por lo tanto va a ser mi regaño. Pero ya hablando de la conclusión, creo que como bien lo están diciendo mis masters, la publicidad es el mayor primado, ¿no? O sea, un ejemplo, yo recuerdo que, y ahorita permítame porque sí. Retomando el tema del cigarrito. Sí. ¿No? Yo recuerdo que en un momento la publicidad necesitaba, la industria tabaquera necesitaba vender y hasta contrataron médicos para que desde la televisión ellos dijeran que el cigarro era bueno para la salud, ¿no? Después cambia la narrativa y ahora la publicidad enfoca hacia lo negativo y hacia culpar hacia muchísimas cosas que... De hecho, se recetaba como expectorante. Sí. Y este es un mero ejemplo, pero podemos ver muchísimos ejemplos acerca de cómo la publicidad ha insertado cierta información y de hecho, como en este caso, de repente es bueno, de repente es malo. Y va cambiando la narrativa de acuerdo a lo que se necesita vender o no vender. Exacto. ¿Y qué tal las imágenes que ponen ahí en las cajetillas, no? Sí, claro. O sea, ya no solamente ponen ahí atrás que contiene talio, veneno y pulio y no sé qué más. Sí. Pero ahora también te ponen ahí una ratita y otras imágenes horribles, ¿no? Sí, claro. Y todo eso, pues es un ejemplo. Pero yo creo que también podemos ir a algo muy simple y muy básico, ¿no? Y es... Desde la infancia ya hay un primado negativo o positivo, ¿no? Desde que tú eres niño, de acuerdo a cómo te hayan educado, ya te han dicho esto sí, esto no, y puede ser algo hasta muy simple como, si sigues haciendo eso va a venir el coco por ti, ¿no? O va a venir el señor de la basura. Y eso ya genera un miedo y algo que posteriormente se puede convertir en algo no tan positivo cuando ya crezcas, ¿no? Y si no lo has trabajado. Entonces por eso es interesante cómo ir trabajando y entendiendo cómo funciona el primado negativo en tu vida. Es que me acordé rápidamente en este ejemplo que está diciendo Masterland porque mi mamá tenía un amigo que le decían el coco. ¿Ah, sí? ¿Quién sabe por qué? ¿El coco? El coco. Pero curiosamente, gracias a la frase de ahí viene el coco, aunque yo ni siquiera lo trataba, yo ya pensaba que era muy malo, ¿no? Ese señor era muy malo, ¿no? Entonces, sí, yo también tengo una historia así de alguien que le decían que iba a venir a un niño. Y pues decían, pues es que esta persona nunca va a venir, ¿no? Y por eso decían que él era el malo. Y un día que llega a la casa de mi abuelita de sorpresa, y no, hombre, una de mis sobrinas casi se muere porque sí se le apareció ese día. Y pobre señor dijo, pues yo qué le hice, o sea, pero sí, son este tipo de historias donde creas un primado, ¿no? Sí. Y para nada positivo, un primado negativo que genera mucho miedo en las personas. Y es interesante, bueno, que vayamos trabajando esos primados y los entendamos para modificarlos, ¿no? Porque no son para nada positivos. Como bien lo decía Masternaje desde el principio, pues estos trabajan con las emociones y pues muchas veces hasta de forma inconsciente van a estar generándote miedo y si no los observas puede ser que pues tengas ahí pequeños problemitas, ¿no? Que a lo mejor ni, como decimos, no son conscientes. Sí. Eso cierra. Ya. Estuvo bueno el regaño. Me faltó el regaño. Estuvo bueno el regaño, estuvo bueno. Bueno, para finalizar, así muy breve, una recapitulación y las implicaciones que se ven. Y entonces son, primero que nada, que te des la oportunidad, familia, y que nos pongas en los comentarios, además de like, si te gusta la transmisión, que esté hecho con mucho cariño, que nos pongas si tú estás detectando esta característica, este concepto en la práctica del primado negativo. Porque el que lo detectemos, como bien dice Shivan Master, es que no te vayas a un polo o al otro, ni caigas en lo conspiranoico, absurdo, ni caigas en el no existe nada, sino que, como tú dices, lo investigues por ti mismo. Yo creo que eso es el legado que a mí entre muchos, que me ha dejado Códigos del Multiverso. Y bueno, las implicaciones los voy a poner a nivel personal. A mí este tema me apasiona porque yo creo en todo lo que me diga la gente, yo lo creo de entrada.
y me llevo un tiempo ir investigando con calma y con algunas cosas me quedo y con algunas no. Ejemplo, yo he entrado en el tema del terraplanismo y me lo he permitido y entonces yo no puedo ni afirmar que sí ni afirmar que no. Normalmente pues te quedas con lo que ya tenías antes. Por ejemplo, en el tema de las conspiraciones a nivel de Illuminati, las logias y gente de poder en las cúpulas tratando de hacer manipulación al pueblo en general, pues yo estoy más en ese orden, pero aquí lo importante es encontrar un punto de equilibrio. Prudencia y sensatez a través de la investigación nos permite tener estas cosas facientes. Ahora, si no existe primados negativos de manipulación directa con intención, pues qué bueno, porque ya lo investigaste. Pero si existen, ¿cuál es la implicación ya para finalizar? Es que puedes tener una vida donde puedes optar salir de la confusión en los dobles mensajes, porque hoy nos dicen que es buena una cosa y a la media hora que es mala. Que el aceite de coco es bueno y que después no. Todo depende de la moda. Exacto. No, pero es que ya la moda va con diferencia de 2 minutos entre una persona que habla a favor de algo de salud. Todo depende de la marmaja. Eso, de la mera marmacha, ¿no? Entonces, la implicación es que uno puede realmente tener, de verdad lo digo de corazón, por propia experiencia, una herramienta de discernimiento, observando el primado negativo, y puedes salir, como siempre dices tú, hacia adentro. Puedes salir de la Matrix yendo hacia adentro. ¿Qué es ir hacia adentro? Conocerte a ti mismo. Y como dice muchas veces Len, tú eres un fractal de lo divino. Entonces, si te permites ver tu cuerpo, conocerlo, nutrirlo adecuadamente, etcétera, con pensamientos padres, etcétera, vas a ver que todo funciona de maravilla. Entonces, esperamos sus comentarios y que viva. Yo no tengo... Ah, sí, ya. El amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Una última cosa, rapidísima. Se van a cansar. La mejor forma, como lo hizo Neo en The Matrix. Neo, Neo, pero perdón, uno es trilingüe, ¿no? Entonces, como lo hizo Neo en The Matrix, una vez que te liberas, no tengas miedo y expándete dentro de la Matrix. Órale. No, sí. Órale. No, sí. Oiga, pero ¿por qué dice Neo y por qué dice Matrix? Pues ya dice Matrix. Es Neo. que In the Matrix. Anda muy pocho. Es que me regalaron un cupón en Harmon. Anda. Harman Hall. Oh, Harman Hall. Harmon Halls. Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad? Muchas gracias por haber escuchado Códigos del Multiverso. Ya saben, por favor, ahí coméntenos. Todas sus ideas son bienvenidas. Compartan, suscríbanle, pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos. ¿Qué más? Con sus ¿Qué cuates. Con sus cuates. Bueno, no más con sus cuates, con todo mundo, ¿no? Al que pase. Al de la verdulería. Sí. Don Toño. Venga, ¿qué óvole? Aquí está este canal. ¿Ya sabe del primado? Y cuando te estás dando cuenta que con tu primo estás haciendo el primado negativo, renuncia a él. Esa es la pequeña aportación a elevación de la conciencia. Aplausos. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene el primo? ¿El primo qué? Bueno, para que no se confundan con lo del primo y el primado. Ok. Y el primitivo, que soy yo. Ya, córtele.